Señor está a la puerta de tu corazón, pero la dureza no lo deja entrar. Supliquémosle esta mañana al Señor: Señor, quita mi dureza de corazón. Señor, quiero tener un corazón de carne. Quiero que puedas entrar. Quiero que puedas entrar. Puedes hacerlo esta mañana, Señor. Tú puedes desmenuzar la piedra pesada. Oh, tú puedes reducirla. Oh, salva esta mañana. Salva esta mañana. Ablanda el corazón. Ablanda.
Sí, Señor. Ahí estás tú, Señor. Padre, tú que eres mi roca fuerte y vengador, Señor. Quita el temor, quita, Señor, Dios mío, mi debilidad, Señor. Que no importa el que esté a mi lado, sino agradarte a ti, solo a ti, Señor. Oh, Padre, por favor, haz tu obra, Señor, te lo ruego. Está conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias ni en lascivias, ni en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Señor, danos la gracia, Dios, para apartarnos del mundo, Señor, y no proveer para los deseos de la carne. Señor, ayúdanos, Señor, para poder vestirnos de tus vestiduras blancas, Señor, y estar preparados, porque cada día el día se acerca más, Señor. Que cuando tú vengas, Señor, nuestras vestiduras estén blancas y resplandecientes, Señor. Ayúdanos, por favor. Ahí estás, Señor. Tú andas en medio de este huerto. Oh, Señor. Tú andas aquí, Señor. Abre nuestros oídos a lo que tu Espíritu hoy está hablando, Señor. Tú has venido para hacer una obra en aquellos que quieren que la hagas. Hazlo por amor de tu nombre, Señor. Tú nos has enviado tu palabra y tu ley, Señor. Escríbela esta mañana. Escríbela esta mañana, Señor. Oh, que tu ley sea escrita en nuestras tablas vivas, Señor. Escribe tu ley, Señor. La ley de fuego, Señor. La ley que cambiará nuestra caminata, nuestra vida, Señor. Nuestra forma de vivir. Oh, cámbialo todo, Señor. Gracias por dejarnos habitar bajo tu sombra. Gracias por hacernos sombra esta mañana y darnos de beber de tus aguas y de tu presencia, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Es un gozo para mí, hermanos, escuchar la voz del Señor en su huerto. Quiero comenzar esta mañana, hermanos, un estudio que es vital para este último tiempo. Una cosa es cuando los hombres sacan estudios bíblicos, pero otra cosa es cuando Dios nos da un estudio para que pasemos tiempo en él. Debemos de suplicarle al Señor, hermanos, que abra nuestro corazón y nuestro oído. Ustedes lo acabaron de escuchar proféticamente. Yo lo voy a leer.
Varias profecías están aquí con los textos bíblicos. Eso debe producirnos mucho temor, porque el testimonio de Jesucristo en un lugar es el espíritu de la profecía. El tema que vamos a comenzar a leer, hermanos, a estudiar, es comprando aceite para recibir al esposo. Vamos a ver, hermanos, que si no hay aceite en nuestras vidas, nuestro final no va a ser muy agradable para nuestras vidas, porque un grupo de hermanos no entrarán a causa de que no estuvieron dispuestos a comprar el aceite. Y digo hermanos porque así es como el Señor lo va a ver. Vamos a ver Mateo capítulo 25. Vamos por favor todos allá. Comprando aceite. Estamos en el momento más crucial de nuestras vidas para la eternidad. Y leamos lo que el Señor dice en esta parábola, que es la parábola con más cumplimiento para nosotros, la última iglesia, la que está más cercana a recibir al esposo. Esto no es simplemente una historia, hermanos. Esto es algo que ocurrirá muy pronto. Cristo está a las puertas. Y esta parábola nos va a mostrar y a revelar qué panorama será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo seremos encontrados? ¿Cómo seremos hallados? ¿Y qué ocurrirá debido a cómo seamos encontrados? Por eso es muy importante, hermanos, este mensaje. Pongan mucho cuidado. No permitan que se distraigan, porque estoy temblando, sé que es del Señor. Dice en Mateo 25, versículo 1, escuchemos hermanos. Dice, entonces, escuchen esto: el reino de los cielos es semejante, ¿a quién? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El Señor nos habla, hermanos, a través de los profetas, que solo un 10% quedará del pueblo de Dios. Solo un remanente va a sobrevivir, solo un remanente va a permanecer. Y este 10%, hermanos, es el global de todo el pueblo del Señor. No es solo esta iglesia, sino que todo el pueblo del Señor, el Señor lo reduce a 10 vírgenes, porque así es el reino de Dios. Entonces veamos lo que el Señor está mostrando, que cuál va a ser la condición de la iglesia en general para el día en que Cristo aparezca. ¿Qué encontrará el Señor cuando el Señor Jesucristo descienda y venga por su pueblo? ¿Qué se encontrará? ¿Qué hallará en medio de su pueblo? Miren lo que él dice. Vemos a 10 vírgenes que fueron fieles para tomar sus lámparas. Vamos a ver qué significa la lámpara. Y esta lámpara era vital, dice, para salir ¿a qué? A recibir al esposo. Ahora, hermanos, aquí el Señor va a decir algo que es lo que debe de asustarnos. Es lo que debe de haber un deseo en nosotros por saber qué clase de vírgenes vamos a ser para el día en que Cristo aparezca. Miren lo que Él va a decir. 5 de ellas eran como
eran prudentes en el día de la venida del Señor. Cuando el Señor mire a su pueblo, Él va a encontrar que 5 de su pueblo van a ser hallados como prudentes. Prudentes. Y vamos a ver en qué consiste la prudencia que tenían estas vírgenes para ser llamadas así. Pero el grupo que vamos a ver hoy, que es el más preocupante y en el que más abunda hoy el pueblo del Señor, es: y 5 de ellas eran como insensatas. Hoy, hermanos, en nuestras vidas debe de haber un deseo de escapar de la insensatez. Hoy en nuestras vidas tiene que haber un clamor para que no seamos encontrados en el grupo donde el Señor dice: estas 5 para mis ojos, hermanos, para mis ojos. Porque la alabanza de los hombres no es importante tanto como la alabanza que Dios pueda darle a un hombre, como dice el Señor: y Enoc halló gracia a mis ojos porque me agradó. ¿Qué alabanza, sí o no? Nosotros debemos de estar buscando que Cristo sea el que esté aprobando nuestras vidas y no simplemente hombres. El Señor a sus ojos está viendo 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Y lo que yo anhelo, hermanos, en este estudio es que nosotros veamos si estamos calificados para ser encontrados como vírgenes insensatas y escapar. Todavía hay tiempo. Todavía nos queda un poquito de tiempo para escapar de la insensatez y poder recibir la gloria y el beneficio que será para las prudentes. Leamos todo este pasaje y de ahí vamos a ir viendo pasitos. Dice: ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite, hermanos. Estas insensatas sí tenían su lámpara, sí portaban su lámpara, pero no tenían el aceite que sostiene la lámpara. Mas las prudentes, miren la diferencia de ellas. ¿Qué era lo más importante para las prudentes? Ellas tomaron aceite en sus vasijas. Y dice: juntamente con ¿qué? Con sus lámparas. Aquí hay un orden tremendo. Todo eso lo vamos a ir estudiando en estos domingos. Pero dice el Señor en el versículo 5, escuchen esto: y tardándose ¿quién? Tardándose el esposo, cabecearon ¿quiénes? Todas, hermanos. Todas cabecearán. Todas serán encontradas cabeceando y durmiendo. El Señor dice que Él va a dar una demora, y es lo que estamos en este momento. En este momento estamos en esta demora donde el Señor está demorando por un poquito de tiempo su venida. Él está a las puertas, pero Él nos avisó de que no iba a ser cuando los hombres dictaminaran que Él venía, sino que iba a haber un pequeño lapso de demora, hermanos. Y ya entramos desde hace mucho en esa demora. Y dice: y cabecearon todas y se durmieron. El problema no es si cabeceamos y nos dormimos. El problema es cómo llegaremos a ese sueño, porque la noche está avanzada, como hoy el Señor nos lo estaba hablando, y yo también se lo voy a mostrar. Pero Él dice, sigámoslo leyendo, escuchen esto: cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6, subrayen esa escritura. Dice:
y a la medianoche, escuchen esto, hermanos. Las escrituras nos dan claramente, hermanos, el tiempo y la estación. Las escrituras nos está diciendo que la noche, hermanos, está avanzada. La noche se ha prolongado. Y lo que él la llama en este pasaje es: y a la medianoche se oyó un clamor, hermanos. Estamos a las puertas de escuchar el clamor, y el clamor se está oyendo. La voz de la tórtola ha salido por toda la tierra diciendo estas palabras: aquí viene ¿quién? El esposo, salid a recibirle. La voz del Espíritu, hermanos, está moviéndose por toda la tierra y está gritando dos cosas: que estamos ya a la medianoche y que debemos de levantarnos para recibir ¿a quién? Al esposo. Eso es lo que el Señor está mostrándonos desde el cielo. Pero el problema es cómo y en qué condición se estará oyendo. Miren, el clamor se oyó diciendo: salid a recibirle, el esposo ha llegado. Muchos dicen: qué bueno, qué bueno. No, hermanos, depende de cómo seremos hallados en ese momento. Miren lo que pasó cuando se escuchó esto: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, hablando del pueblo de Dios, ¿qué hicieron? Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero escuchen el versículo 8. Es una tragedia ser hallados en este tiempo siendo un insensato, hermanos. Miren lo que dice en el versículo 8: y las insensatas dijeron ¿a quiénes? A las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas ¿qué hacen? Se apagan. Mas las prudentes respondieron y dijeron: para que no nos falten a nosotras y a vosotras, id más bien ¿a dónde? A los que venden y comprad. Escuchen esta palabra, hermanos: y comprad para vosotras mismas. Es un mensaje, hermanos, que hoy abunda en el corazón. Estas vírgenes insensatas, voy a ir adelantándoles, entendieron el valor, entendieron el mensaje de pagar el precio por lo divino, por lo celestial. Lo entendieron cuando tarde. Vendrá el momento donde tú, si vas a querer pagar un precio, tú si vas a estar dispuesto a tomar decisiones. Pero si hoy, hermanos, no eres libertado de la insensatez, el día que ya tú digas: sí, voy a empezar a invertir en el Señor, voy a empezar a comprar para mí mismo, ese día va a ser un día tarde para estas mujeres, para esta parte de la iglesia. Va a ser tarde. Ellas entendieron tarde lo que significa estar pagando hoy un precio para que aquel día seamos hallados preparados para recibir al esposo. ¿Eres tú de esas personas que no quieren pagar un precio? No hay que consagrarse tanto, no hay que buscar tanto al Señor, no hay que hacer esto, lo otro. No creo que sea así. Un día se te abrirán los ojos y verás que el mensaje que por años se te estaba dando de pagar un precio no era de los hombres, era del Señor. Estas mujeres querían: danos de vuestro aceite. No puedo, solo me alcanza para mí. Tú tienes que pagar un precio.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermanos, la cuestión de consagración, la cuestión de dedicación al Señor, la cuestión de pagar el precio por lo eterno, hermanos, no es para el beneficio de otros, como muchos piensan. Es para tu propio beneficio, y lo verás en el día donde Dios hará el cumplimiento de este mensaje, de esta parábola. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Versículo 10, léanlo con sus ojos. Pero mientras, escuchen esto, hermanos, pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino ¿quién? El esposo. Ay, ahora sí entiendo. No es que me estaban robando, no es que me estaban queriendo ultrajar. Ahora sí entiendo, voy a comenzar a pagar el precio. Y mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y escuchen esta palabra. Y las que estaban como preparadas, entraron con él a las bodas. Hoy se escucha un mensaje en las iglesias de que todos participarán de las bodas del Cordero. Todos entrarán, todos en las bodas. Tú serás invitado, todos van a estar ahí. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que unas insensatas, mientras que iban a comprar aceite para sus vidas, ¿qué hizo? Vino ¿quién? El esposo. Y escuchen esto. Y las que estaban ¿qué? Preparadas. ¿Qué significa eso? Que en el día de la venida del esposo, unas vidas estarán preparadas y otras vidas ¿qué? No lo estarán, hermanos. No lo estarán. Es lo trágico. Es lo trágico. Entraron con él a las bodas. Y escuchen esta frase, hermanos. Yo quiero leer muy despacio, no voy a tener afán en este estudio. Y se cerró ¿qué? La puerta. Cuando el padre de familia se levante y él cierre la puerta, hermanos, muchos querrán entrar. ¿Y qué dice la Escritura? Y no podrán. Por eso es que, hermanos, el Señor nos dice: miren, hijos, el tiempo en el que ustedes están viviendo es semejante a los días de Noé. Mientras que Noé estaba preparando el arca, hermanos, mientras que él estaba como una virgen prudente, trabajando para ser hallado, listo y preparado, calafateando su barca, calafateando su familia, hermanos, viendo que no se entre el agua a su casa. Ellos están calafateando con brea y están separándose de este mundo. Otros, dice el Señor, estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán viviendo vidas cotidianas, estarán diciendo: este día es igual que ayer, no hay nada diferente. Hasta que el Señor dice: y vino sobre ellos el diluvio y se cerró ¿qué? Y se cerró la puerta. Así será la venida del Hijo del Hombre. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas solo con lámparas, las prudentes con el aceite y con la lámpara. Y en ese día unos van a entender que era necesario sacrificar cosas en la vida para poder estar listos, para poder estar preparados.
Era necesario, hermanos, abandonar muchas cosas a las cuales estamos atados, y por estar atados a esas cosas no corremos en pos de Cristo. No le dedicamos tiempo al Señor. Hermano, en aquel día las insensatas dirán: es cierto, debo de pagar un precio. Pero ya será tarde. Hoy no es tarde. Hoy es una voz de esperanza. Hoy es una voz que está animándote a decir: Señor, ayúdame a despojarme y a correr como nunca antes en pos de ti, Señor. Sigamos leyéndolo, hermanos. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Lean el versículo 11. Léanlo, hermanos. Dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, ¿cómo decían? Señor, Señor, ábrenos. Por eso sabemos que estas vírgenes son hermanos, son gente del pueblo de Dios, porque lo llaman a él como Señor, Señor. Y Corintios dice que ninguno puede llamarlo a él Señor sino por el Espíritu. Estas personas estaban entre el pueblo del Señor y le dicen: Señor, Señor, ábrenos. Y escuchen lo que él va a decir aquí. Mas él, ¿quién es él? El Señor Jesucristo. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No hay un momento exacto donde el pueblo de Dios pueda venir, pueda decir como algunos: miren, el 12 de agosto llegará el Señor. No es así. La Escritura no nos deja una fecha específica, un día específico, pero la Escritura sí nos deja algo que los hijos de Dios, que son los hijos de luz, sí entienden si están caminando bajo la cubierta de su lámpara. Miren lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 11. Lo acabamos de escuchar proféticamente. Era la voz del Espíritu, hermanos. Escuchen lo que el Señor nos está hablando. Aquí nadie sabe, ni mi esposa sabe lo que yo voy a predicar. Trato de no que nadie sepa, para que los incrédulos puedan creer que Cristo está en medio de nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, escuchen esto, hermanos. Esta era la voz del Señor esta mañana. ¿Cuántos la oyeron? Conociendo que el Espíritu Santo nos estaba diciendo: es tiempo de que conozcan el tiempo. Porque el tiempo está diciendo, hermanos, dice, escuchen lo que dice, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, hermanos. Lo que significa esto, según Mateo 25, es que la voz está oyéndose: he aquí viene el esposo, hermanos. Por eso es que necesitamos escuchar este mensaje. Por eso es que necesitamos comenzar a aplicar cosas a nuestra vida hoy, hermanos. Dios no quiere que tú seas encontrado desprevenido. Como dice Apocalipsis: si no, vendré sobre ti como un ladrón en la noche, y no sabrás cuándo es. Pero escuchen lo que él dice: es ya hora. Escuchen esto, hermanos: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está ¿qué?
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está como, hermanos. La noche está avanzada. Quiere decir que, hermanos, el Señor está por anunciar lo que dijo en Mateo 25. Y a la medianoche, ¿qué? Se oyó, ¿qué? Se oyó un clamor. El día no es igual, hermanos. La noche espiritual está cubriendo toda la tierra. Por eso es que la maldad ha crecido. Por eso es que el pecado ha aumentado. Por eso es que las tentaciones son más irresistibles hoy. Hoy hay más tentaciones que en otras décadas. Hoy las pasiones pecaminosas se pueden ver hoy más claramente, hermanos. Porque la noche ha avanzado, las tinieblas han cubierto la tierra. Pero en medio de esas tinieblas se oirá una voz que dice: y a la medianoche se escuchó un clamor. He aquí, viene ¿quién? El esposo. En esta medianoche en la que nos encontramos, hay hombres y mujeres comprando aceite, hermanos. En medio de esta sociedad pecaminosa donde se están entregando a la lujuria, a los pecados, a la iniquidad, hermanos, en medio de esta noche hay un pueblo que está preparándose y comprando aceite para sus lámparas. Miren lo que dice. Es una expresión en Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 6 versículo 4. Solo quiero leer este pasaje terminar de leer este pasaje de Romanos, porque el Señor no lo leyó completo esta mañana. Entonces también quiero hacerlo yo. Ustedes quédense en Jeremías 6. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Ahora leamos Jeremías 6, 4. Escuchen lo que dice en este pasaje. Anunciad guerra contra ella. Está hablando aquí el profeta de Jerusalén, hermanos, que en el momento en el que nos encontramos hoy hay más batallas que nunca. Hoy los jóvenes tienen más batallas que cualquier otro joven en otra época. Satanás quiere, hermanos, llevarse a nuestra juventud por delante. Quieren que caigan, que pequen. Hoy vemos los matrimonios, hermanos, como el divorcio es ya como ponerse una camisa. Ya ven el divorcio como algo normal, natural. Es que si no nos entendemos, pues hay que separarnos. Eso es a causa de que la noche está avanzada, porque nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Hoy los noviazgos cristianos son mundanos completamente. No hay una diferencia entre un noviazgo cristiano a un noviazgo impío. Es igual, una mezcla total. Qué horror. Por eso el Señor dice: anunciad guerra contra ella. Hay luchas, hay más pruebas. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Necesitamos comprar el aceite. Porque aquel que compre aceite, hermanos, será un hombre como David, que tuvo muchas batallas, tuvo mucha guerra. Pero ¿cómo salía él, hermanos? Victorioso. La presencia del Señor, hermanos, le dará la victoria
victoria al hombre y a la mujer que esté en estos días comprando aceite. No es que no vamos a tener batallas, no es que no vamos a tener luchas. La lucha viene, la batalla viene, la guerra está a la mano, hermanos. Pero los cristianos están encontrándose en la batalla sin las armas de la luz, sin armas. ¿Y qué pasa con un soldado cuando entra en la batalla y no sabe que necesitaba un escudo, necesitaba un yelmo, necesitaba una espada? ¿Qué pasa? Es vencido y derrotado. Oh, hermanos, hoy vemos cristianos siendo derrotados, heridos, golpeados, y el enemigo arrasando vidas y familias. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla. ¿Cuándo? A medianoche, hermanos. En la medianoche vamos a ver cristianos cómo estarán siendo despojados de sus bienes por la falta de preparación, por no encontrar y comprar aceite. Sus vidas, hermanos, serán saqueadas por el enemigo. Lo precioso que tenían será robado. Se les robará lo precioso por una vida que no está velando. La medianoche anuncia todas estas cosas. Por eso es que el Señor, el apóstol Pablo dice: miren, una de las señales de la venida del Hijo del Hombre es la apostasía. ¿Y qué es apostatar? Es hombres que estaban en el camino, pero de repente ¿qué? Son despojados de la verdad, de la santidad, de la pureza, de la humildad. Hermanos, hoy hay hombres y mujeres que están siendo despojados de ser humildes. Hay falta de humildad. Ya no son capaces de humillarse frente a otros, frente a su esposa, a su esposo, frente a líderes. No, yo puedo dirigir mi vida solo. El camino que le espera a una persona así es la apostasía. Despojados de la humildad de Cristo. Y miren lo que termina diciendo. Escuchen lo que decía Jeremías cuando vio esto. ¿Cómo expresa él? ¿Cómo lo expresa? ¡Ay! Hermanos, es un hombre que tenía una visión más larga que la nuestra. Y él decía: ¡ay de nosotros! ¡Ay de tu vida si no eres hallado buscando al Señor, encontrando el aceite, comprándolo! El que no sea hallado comprando aceite, una expresión saldrá de los cielos. ¡Ay de esa vida! ¡Ay de nosotros! Que ya va cayendo ¿qué? El día, y que las sombras de la tarde sean como extendido, hermanos. Hoy, ¿saben ustedes que hoy, hermanos, es más difícil ser cristiano que hace unas décadas atrás, unos siglos atrás? Hoy es más difícil. Hoy el Señor dice a través del apóstol Pedro: miren, el justo con dificultad se salvará. Por eso es que Pablo dice: viendo que aquel día se aproxima, no dejen de congregarse, no dejen de estar con los hermanos, porque la única forma como podremos llegar es si el cuerpo está como unido. Pero si tú eres una oveja descarriada que anda lejos del rebaño, serás comido por las sombras de esta noche. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde sean como extendido, hermanos.
Es muy difícil poder estar en un centro comercial y ver a hombres y mujeres piadosos. Bien difícil, muy difícil es. Pero antes no era así. Antes la mayoría eran cristianos y se les veía su piedad y su santidad. Es un tiempo de lucha, hermanos. Es un tiempo donde al cristiano se le debe de estar anunciando que los días en los que estamos y hacia los que vamos son días difíciles, hermanos. Son días donde necesitamos preparar nuestras vidas. Son días donde nosotros como padres tenemos que estar viendo qué cosas están aceptando nuestros hijos. Tenemos que estar velando, hermanos, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. No podemos estar ahí, hermanos, caminando como hombres y mujeres que caminan en un sueño. Tenemos que estar alertas, porque el enemigo, hermanos, con gran ira ha descendido. Y por eso es que hay guerra en este momento. Leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Estamos viendo lo que el Señor dice en Mateo 25:6: y a la medianoche se oye un clamor. Estamos tocando solamente el tiempo que nos muestra el Señor para nosotros poder decir verdaderamente estamos en la medianoche. Hoy es más fácil ser frío que caliente, y eso nos dice que estamos en la medianoche. Hoy es más fácil ser un impío que un santo, y eso nos dice que estamos en la medianoche. Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Escuchen esto: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El apóstol Pablo, no sé por qué escribió esto, porque si hay una ignorancia en este tiempo, hermanos, en este momento, es ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué momento estamos? ¿Cuántos sacan sombrilla en un sol donde está todo despejado? Muy pocos. Algunas hermanas sí. Mi madre sí le gustaba sacar la sombrillita. Pero cuando todo está oscuro y con neblina, ¿qué hace uno? Saca su sombrilla y se prepara, porque no quiere que el agua lo moje. Hermanos, hoy es el tiempo de prepararnos. Yo no sé cómo estés viviendo tú. Tal vez no buscabas mucho al Señor, no te levantabas de madrugada, no pasabas tiempo en las escrituras. Es el momento para cambiar tu forma de caminar. Dios quiere libertarnos de que en aquel día seamos hallados como hombres insensatos, a los cuales se les cerrará la puerta. Pero leamos Tesalonicenses 5. Dice: porque escuchen lo que tenían estos cristianos y veamos si nosotros también lo tenemos. Porque vosotros sabéis que perfectamente, imagínense la ventaja que nos llevaban estos cristianos en este tiempo. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como que, como ladrón en la noche. ¿Cómo así que como ladrón en la noche? Aquí está la revelación de esto. Que cuando digan, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa que Él venga como ladrón en la noche? Ahora Él va a decir que cuando digan paz y qué, paz y seguridad, entonces, ¿qué dice? Vendrá sobre ellos destrucción repentina.
Hermanos, miren, ya lo estamos escuchando a través de hombres en el Medio Oriente, donde solo se habla de paz y seguridad. Ya las grandes potencias estamos escuchando como de la boca de ellos dicen: vamos a implementar la paz y la seguridad. Ya los medios de comunicación lo están anunciando, hermanos. Paz y seguridad. Pero el Señor dice: cuando el cristiano oiga que hay paz y seguridad, verdaderamente lo que viene es que destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Ahora escuchen esto. Mas vosotros, hermanos, ¿qué dice el Señor? No deben de estar como en tinieblas, para que aquel día que, escuchen esto, hermanos, escuchen esta expresión, escuchen esta expresión. Dice: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No es la voluntad del Señor que a gente que es parte del pueblo de Dios sea sorprendida en aquel día, hermanos. No, Él dice: mi pueblo, yo quiero que sepa cuándo tiene que estar preparado y qué cosas acontecerán para que lo sepan. Él no quiere vernos ignorantes. Él no quiere que tú seas un ignorante, un hombre que no supo cuándo prepararse, cuándo tomar ya una acción, una decisión, una determinación para hacer cosas a favor del Señor. Miren lo que Él dice: para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir, hermanos, que si somos sorprendidos es porque vivimos en tinieblas. Si nosotros seguimos mezclados con el mundo, si nosotros seguimos aceptando el mundo en nuestras vidas, aquel día nos sorprenderá y nos tomará como un lazo. Por eso es que es el momento, hermanos, de que poco a poco tú empieces ya a separarte y agradar al Señor. Tú tienes que tomar decisiones. Tienes que separarte. Tienes que apartarte. Porque la vida insensata es una vida que dice: no me pasará nada. Yo puedo vivir con un pie en el mundo y puedo vivir con otro pie en la iglesia. Yo puedo ser cristiano, pero a la vez puedo ser un babilónico. Yo puedo ser un cristiano, pero a la misma vez puedo ser un egipcio. No hay ningún problema. Hermanos, esas son las creencias de los insensatos que serán sacados fuera. El insensato piensa así: no, muy legalistas. Esa es la vida de un insensato, hermanos. Pero Dios quiere abrir tus ojos antes de que ocurra. Mateo 25. Miren lo que sigue diciendo, versículo 5. Porque todos vosotros, escuchen esto, todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz. Escuchen esto. Así es como Dios quiere llamarte a ti. Dios quiere llamarte como un hijo de luz, no un hijo de las tinieblas. Dice: vosotros sois hijos de luz e hijos de ¿qué? Del día. Ahora escuchen lo que va a decir aquí: no somos de la noche ni de las tinieblas. Hermano, yo cuando leía este pasaje, mi corazón se rasgaba y yo escuchaba al Señor gritando estas palabras, hermanos.
Yo escuchaba al Señor porque ahí veía vidas donde Él estaba implorando y suplicando: Señor, ellos no son de la noche ni de las tinieblas. Él por eso quiere intervenir en tu vida. Él quiere ponerse como un poste delante de ti e impedirte que sigas siendo un hijo de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas sufrirán un castigo eterno, hermanos. Ustedes pueden ver hacia el mundo y verlos gozosos, verlos felices, hermanos, pero mire, ustedes recordarán esos rostros que hoy están riéndose de aquí hasta aquí, cómo llorarán eternamente por haber rechazado al Hijo de Dios, por haber rechazado los caminos de Dios. Hermanos, ellos lamentarán eternamente. Uno se deja a veces como succionar porque ve mucho gozo en el mundo, pero el Señor lo dice claramente: ese gozo que ustedes hoy ven en los rostros de aquellos que no aceptan los caminos de Dios, durará ¿cuánto? Muy corto tiempo, muy corto. El Hijo de Dios ha venido para darte una vida eterna, para que desde este momento comiences a caminar con Él, comiences a agradarlo, comiences a ver que Él no quiere que tus pies caigan en el pantano. ¿Cuántos padres se sienten muy felices cuando ven un pantano y ven que su bebé va hacia el pantano? A ver, ¿cuántos dicen que se meta ahí y se embarre? Yo hasta el día de hoy no conozco, a menos que estemos en un paseo. En un paseo yo los tiraba. Pero ellos con su vestidito, ustedes han visto los bebés, qué bonitos, ahí están gateando, caminando, y de repente hay un charco de agua sucia. ¿Qué hace un verdadero padre? Corre. ¿Y lo qué? Y lo quiere rescatar. Oh, hermanos, si ustedes vieran los pantanos que se están poniendo delante de ustedes, pantanos que cuando ustedes lo pisan solo se embarran y se ensucian. Como el Señor lo único que ha deseado es: hijo, si caminas conmigo, yo te libraré de cada pantano que este mundo pone delante de ti. Él quiere librarte. Él nos ama, hermanos. Nosotros ni lo amábamos. Nadie puede decir: es que yo estoy aquí porque yo amo al Señor. Es mentiras. Él nos amó primero. Él nos amó aun cuando éramos enemigos en nuestra mente y hacíamos obras pecaminosas. Él dice: yo te amo y daré mi vida por ti. Oh, qué amigo es ese, hermanos. Qué amigo. Qué amigo. Ese es un verdadero amigo. Porque Él no solo quiere librarte de peligros, de tentaciones, de cosas que solo dañarán tu vida y tu alma eterna. Él quiere librarte hoy y el mañana. Hoy y el mañana. ¿Por qué no decidimos caminar con Él? ¿Por qué no le decidimos: Señor, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces y ayúdame a amar lo que tú amas? Oh, cuánto quisiera el Señor escuchar eso de tu boca. No son de la noche ni de las tinieblas. Ahora el versículo 6, leamos el versículo 6. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Escuchen esto. Por tanto, no durmamos como los demás. Los demás están dormidos. Los demás piensan que la vida es larga, que hay para mucho tiempo. Comamos, bebamos, tengamos fiestas, vivamos desordenadamente. No hay ningún problema. Hermanos, el Señor dice a los hijos de luz: no duerman
como los demás, sino que dice, velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Eso es las características de las prudentes. Las características de las prudentes, de las vírgenes prudentes que entraron con él a las bodas, era que tenían estas dos acciones: velaban y se mantendrían como sobrios. Sobrios, sobrios. ¿Ustedes creen que algún ladrón vendría por acá si nos ven armados y vigilantes? El hermano Mauricio con unas 3 granadas. Johan con una gran escopeta. ¿Quién se va a acercar ahí? No. Pero si nos ven a todos dormidos, sin reacción, sin nada, el enemigo lo único que dice es presa fácil. Fácil. Por eso, amados, es la actitud que debemos de estar teniendo primeramente sobre mi vida. Primeramente yo tengo que estar velando sobre mi vida, que el enemigo no tenga por dónde meterse. Pero si yo tengo mis ojos puestos en la televisión, si yo tengo mis ojos puestos en las cosas de este mundo, soy blanco fácil. Por eso Cristo desea que nos separemos, porque un hombre que se aparta. Hoy yo he estado viendo a varios hermanos que han estado participando en atletismos, en triatlones, y yo lo primero que hago es ¿y cómo haces tú? ¿Y cuánto entrenas? Y esto y lo otro, y cada hermano que me ha dicho cómo ha corrido, cómo esto, ellos lo único que me expresan es que hay que prepararse para poder salir bien. Hay que prepararse, hermanos. Nosotros somos llamados a ser atletas de Cristo. Y un atleta de Cristo, ¿qué hace? Se abstiene. Lo primero que hay que hacer. Hace poco un hermano me dijo: no, mi hermano va a correr tal cosa y por lo menos va a dejar de comer muchas cosas que le hacen daño. ¿Por qué deja de comer esas cosas? Porque sabe que lo pueden afectar. ¿Para qué? Para su carrera, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de abstenernos de cosas. Ay, es que en esa iglesia solo prohíben. No, yo en mi propia vida me prohíbo comer esas cosas para poder ¿qué? Correr más solventemente, más ágilmente. Por eso es que nos abstenemos. Por eso es que hay normas en la iglesia, hermanos. No porque queramos hacerle la vida difícil a los hombres, sino porque si aceptan las normas en sus vidas, ellos se sentirán livianos y correrán y darán en el blanco. Pero donde no hay normas y disciplina y una conducta cristiana, hermanos, es un hombre que se dejó engordar y quiere ganar una carrera. Es un gordo y va a correr una carrera. Ustedes han visto eso. Al ratico ya está tocándose las rodillas así. ¿Ustedes lo han visto? ¿Por qué? Porque uno necesita tener un estado físico para correr. Amén. La vida natural es muy aplicable a la vida espiritual, hermanos. Sigamos leyendo para terminar este punto. Velemos y seamos sobrios. Versículo 7. Escuchen esto. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, como nos decía el Señor esta mañana, de la coraza de la fe. Escuchen esto. Y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Con estos pasajes podemos ver, hermanos, que estamos en un tiempo difícil, que la noche está avanzada, que hay situaciones como nunca antes en contra de consagrarnos.
de dedicarnos a Dios, de ser hombres y mujeres fervientes y santos. Pero yo quiero que leamos un punto aquí en Mateo 25. Vamos nuevamente allá y leamos el versículo 3. Leamos el versículo 3. Vamos a retomar este mensaje. Mateo 25, versículo 3. Leamos cuál fue el problema de las insensatas. Dice, versículo 3: las insensatas, tomando sus lámparas. Miren, en ellas sí había lámparas, pero ¿cuál era el problema de ellas? Que no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Ese fue el meollo del problema de estas mujeres. Ellas tenían sus lámparas, pero no tomaron aceite. ¿Qué significa tener una lámpara pero sin aceite? Y escuchen esto: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon ¿qué? Todas, y se durmieron. Aquí nos da el Señor lo más importante de este mensaje: no tomaron consigo aceite. Cuando yo estaba meditando en una virgen insensata con una lámpara pero sin aceite, el Señor me llevó a estas dos parábolas que resumen quién es un cristiano con lámpara pero sin aceite. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 5. Con estos dos ejemplos veremos cómo es un hombre cristiano con lámpara pero sin aceite. Lucas capítulo 8, versículo 5. Escuchen esto: el sembrador, escuchen, salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó ¿dónde? Junto al camino, y fue como hollada, y las aves del cielo la comieron. Versículo 6: otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, ¿qué pasó? Se secó porque no tenía ¿qué? Humedad, hermanos. Aquí vamos a ver a dos clases de creyentes que ellos tienen sus lámparas, pero no tienen el aceite sobre la lámpara. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de un hermano que mora junto al camino y un hermano que se le fue dado algo pero cayó sobre la piedra. ¿Qué significa eso? Esto es tener la lámpara pero sin aceite. Leamos el versículo 11 de Lucas 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en Lucas 8, versículo 11. ¿Cuántos saben de qué nos habla la lámpara? ¿Qué hace una lámpara? Da luz, alumbra. Y el Señor dice: lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra. Entonces vamos a ver a cristianos que sí tienen la palabra, sí están oyendo la palabra, pero ¿qué? Pero su conducta y su vida los hace una vida sin aceite. Miren lo que dice el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? Es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Vemos a las vírgenes insensatas que tenían lámparas, o sea, tenían la palabra de Dios. Dice, pero el problema de esta
de esta tierra y de estas vidas es el versículo 12. Y los de junto al camino, escuchen los de junto al camino son los que oyen. Escuchen, oyen, ellos sí oyen la palabra de Dios. Por eso Dios los ve con una lámpara. Ellos oyen la palabra, pero luego viene el diablo y ¿qué dice? Y quita de su corazón la palabra, hermanos. Quita de su corazón la palabra. Porque la falta de compromiso, solo permanecer junto al camino y no en el camino, hermanos, es algo como uno andar con un billete de 20,000 pesos moviéndolo así por la ventana del Transmilenio. ¿Quién haría eso? ¿Quién lo haría? Pues si se quiere quedar sin esos 20,000, mejor me los da, porque se los van a quitar, ¿sí o no? Eso es estar junto al camino, hermanos. Estoy escuchando la voz del Señor, pero no doy el paso de compromiso, no doy el paso de entregarme a lo que estoy escuchando. No, mejor solo oigo, pero sigo con esta vida tibia, sigo con esta vida con mis propias prioridades. Es obvio que el enemigo fácilmente se acercará a tu vida y te robará lo que has escuchado. Y los de junto al camino son los que oye, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para que qué? Para que no crean y qué más, y se salven, hermanos. Escuchen, aquí hay dos abismos, hermanos. Para ser salvo necesito creer. Para tú poder experimentar salvación necesitas comenzar a creer, hermano. A creer lo que se te está hablando. Y si lo crees, verás la salvación. Pero si no lo crees, no verás la salvación. Leamos el versículo 13. Este es otra forma de ver una vida insensata. Versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo ¿qué? ¿Qué hacen estos? Oyen, hermanos. Miren, estos hombres escuchan la palabra del Señor. Estos oyen, habiendo oído. Escuchen lo que dice. Estos ya dicen algo un poquito más. Reciben la palabra como con gozo. Uy, qué lindo esa prédica, me gustó mucho. Y a los 8 días, hermano, ¿te acuerdas de la prédica de hace 8 días? No, ve ¿qué fue lo que predicaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Sí, estuvo muy bonito, hermano, esa prédica estuvo muy... Hermano, ¿qué fue lo que dijeron? No, muy bonito estuvo, hermanos. Reciben la palabra como con gozo. Qué lindo, qué hermosa esa palabra. El problema es escuchen, pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen, escuchen esto, eso es la lámpara en una vida. Creen, ¿por cuánto? Por algún tiempito. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. Esos son vidas insensatas para el Señor. Vidas junto al camino, vidas sin raíces en sus vidas. Por eso es que el Señor nos llama, hermanos, a ser como la palmera. ¿Cuántos saben qué es lo que ocurre con la palmera? Ustedes ven en dónde son puestas palmeras. Ustedes han estado en el mar, ¿no? Ustedes ven que en las orillas hay palmeras y de repente vientos fuertísimos vienen y las palmeras se doblan, pero de repente ¿qué? Se vuelven y se levantan. ¿Por qué? Porque la palmera tiene algo
distintivo, hermanos, algo que es maravilloso, y son sus raíces. ¿Qué hacen sus raíces? Profundizan, profundizan, profundizan y se meten y se meten y se meten, de tal forma que así vengan huracanes, vientos. Uno ve las noticias con esos huracanes y todos esos vientos y las palmeras. Uy, la va a arrancar, la va a arrancar. No, no la arrancó, permaneció a causa de sus raíces, porque profundizó y se arraigó y se metió hasta lo más profundo. Por eso Dios nos llama a ser como la palmera. Pero veamos otra característica que vemos en hombres como los que estamos hablando, que son insensatos. Miren lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Aquí hay una descripción, hermanos, que me sacudió. Yo me estremecí leyendo esta escritura, pero tenemos que leerla. Escuchen esto. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Leamos esta escritura, hermanos. Es una de las más que uno no quisiera ni leerlas, porque no son muy agradables, pero hay que leerlas. Dice en el versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué pasa con estas vidas? Enredándose otra vez. Es el problema de un hombre que Dios dice es insensato. A causa de sus raíces, a causa de su vida, está próximo a enredarse nuevamente en aquello de lo cual se había apartado. El problema de un hombre insensato es que regresará al vómito, hermanos. Así lo llama la escritura, perdónenme. No es mi expresión, sino que es la expresión escritural. Hermanos, hombres que solo obedecen por querer agradar a los hombres, tarde que temprano terminarán enredándose otra vez, hermanos, en lo que abandonaron. Necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Miren lo que Él dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son como son vencidos, hermanos. Escuchen esto: son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, miren, estas vidas se apartan de cosas, hacen cosas, pero no entienden que no solamente se necesita la lámpara. No solamente tú necesitas venir a escuchar la voz del Señor, tú tienes que recibir aceite en tu vida para no ser vencido. Estas personas solo vienen a la iglesia a oír, pero cuando salen, no salen a buscar el aceite. Y por eso es que definitivamente tarde que temprano serán vencidos y serán enredados otra vez, y su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que antes. Hoy lo vemos, hoy vemos muchos cristianos que ya ni están en la iglesia, están en el mundo, y su condición es peor que la que tenían antes, por una sola razón: porque no entendieron lo que entendía un prudente. Necesito aceite. ¿Qué es el aceite, hermanos? ¿Qué hace el aceite en una vida? Miren lo que él decía, el salmista, en el Salmo 92. Leamos este pasaje, hermanos. Este pasaje a mí
me encanta, me encanta. Están ahí, Salmo 92, versículo 10. ¿Qué dice el salmista? Escuchen esto. Pero tú, ¿qué dice? Escuchen esto. Pero tú aumentarás como mis fuerzas, hermanos. Miren, en estos días necesitamos que Dios aumente nuestras fuerzas. ¿Y cómo serán aumentadas nuestras fuerzas? Aquí lo dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? Las del búfalo. Seré ungido ¿con qué? Con aceite fresco, hermanos. El aceite fresco es lo que tú necesitas para tener fuerzas y vencer y no ser vencido. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han sentido en estos días sin fuerzas? Estoy sin fuerzas, Señor. Señor, se me están aún apegando cosas que no deberían de estar apegándose, pero se me están apegando. Lo que tú necesitas, hermano, es una doble porción de su espíritu. Yo quiero parar hasta aquí. Siento que el Señor quiere poner aceite en las vidas que están hoy enredándose nuevamente en las cosas de este mundo. Pongámonos en pie. Tal vez tú en tu vida habías escapado de contaminaciones por el conocimiento del Señor, pero hoy cosas de este mundo se han enredado de pronto en tu vida. Tú estás aceptándolas. ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, necesito que me unjas con tu aceite para escapar y tener la fuerza y agradarte, Señor? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Vamos a cantar este canto: úngeme hoy. Yo sé que el Señor ha venido esta mañana para darnos nuevas fuerzas y agradar al Señor. Cantemos este canto: úngenos hoy desde el trono celestial. Necesitamos tu poder en esta hora final. Manda del trono aceite fresco y ungenos hoy desde el trono celestial. El Señor me habló a mí y me dijo que aquí habían unas vidas que estaban débiles, que estaban debilitadas, y que ellos deberían de pasar aquí al altar y decirle: Señor, yo soy un débil que está enredándose
está nuevamente contaminándose con este mundo. Pero dame la fuerza, Señor, para agradarte, Señor. Dame la fuerza, Señor. Dame el aceite para vencer. Si tú eres uno de esos débiles, pasa esta mañana aquí. Cerremos todos nuestros ojos y digámosle al Señor: Señor, soy un débil. Soy un débil, Señor, que viene a pedir tu aceite, que viene a suplicar tu aceite para rechazar este mundo, para rechazar el pecado, para rechazar la tentación. Quiero vencer la tentación, quiero vencer. Dile al Señor, dile, porque Él ha venido para los débiles, para los débiles. Él ha venido esta mañana. Dile al Señor, clámale: soy un débil, Señor, soy un débil, Señor. Vamos a cantar una vez más este canto. Úngenos desde el trono celestial. Necesitamos tu poder. Díselo en esta hora final. Del trono, aceite fresco y óngenos hoy desde el trono celestial. Quiero pedirle a los líderes que vengamos a orar por estos hermanos, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga esta mañana a fortalecer. Vamos a cantar: ven Espíritu Santo, te necesito. Y si tú eres un necesitado de su Espíritu, levántale la mano al Señor y dile: ven Espíritu Santo, te necesito. Cantémoslo: ven Espíritu Santo, te necesito.
Santo, ven sobre mí. Ven sobre mí. Oremos.
Fuerza al débil, Señor. Tú eres ojos al ciego, Señor. Tú eres sabiduría al pequeño, Señor. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Estos días nos preparemos y compremos el aceite. Señor, que no solamente seamos vasijas con una lámpara, Señor, sino que nuestras lámparas estén llenas de aceite, Señor. Oh, enséñanos en estos días cómo comprar el aceite, Señor. Cómo dedicarnos, Señor, y ser vasijas con sus lámparas encendidas. Enciende esta lámpara, Señor. Oh, libértanos de la vida insensata, Señor. Que seamos encontrados como vírgenes prudentes, llenas de aceite, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.